pero bueno. Bueno, no te oímos, Jerónimo. Aunque le hagas así, no te oímos. Vamos a empezar nuestra... Pues yo te oigo muy mal, ¿eh? Casi más bien ni te oigo. No, no. ¿Tú me escuchas bien, Felipe? Hola, doctor, buenas noches. Sí, 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 lo escucho bastante bien. Pero a Jerónimo no, ¿verdad? Algo tiene. No sé, padre, ¿puede hablar? Ah, posiblemente y su señal está, Está mal. débil. Porque te oímos muy mal, Jerónimo. Puro ruido. Posiblemente y si sale y vuelve a ingresar, A lo mejor sí. Si sales, Jerónimo, y luego reingresas. Ah, sí. Bueno, vamos a empezar nuestra sesión de hoy. A ver hasta dónde llegamos del Éxodo. Este, Creo yo que lo que vamos a ver ahora pues, es una cuestión que ya conocemos bastante. Son la preparación de las 9 plagas, la plaga, y luego las 9 plagas, y luego la 10ª. Este, a ver, o sea, si ya se arregló el problema de Jerónimo. Ahora sí, Jerónimo. Jerónimo. Sí, ahora sí. Ah, te oímos claro, exacto, ahora sí fuerte ya lo escuchamos bien. y sereno. Gracias, Bueno, maestro. Sí, ya entró. ¿de Acá qué? pura reunión de reunión. Discúlpeme, maestro. Sí, ya me Y imagino. luego, mire, me duele hasta aquí y tengo que estar allí oyendo como de primaria. Ya, ya se imagino. Y vuelta con lo mismo, y vuelta con lo mismo, y no salen de lo mismo. Discúlpame. Bueno, vamos a compartir. Se oye otra vez mal, ¿eh, Jerónimo? Otra vez se oye mal. Eh, Creo que aquí nos toca 4, 18, 23. Creo que ya lo vimos. Y vamos al 5. El cinco no aparece aquí. Eh, a ver, déjenme abrirlo. Esperen un segundo. Eh, eh, Avanti. eh, es que sí, era ese el que cerré. Aquí está. ¿Están viendo 4, 18 a 23? No, Éxodo 11. Ah, este, sí, tengo que dejar Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, nos quedamos, me parece que al comenzar el capítulo 5, me corrigen si no, porque pues vimos esto de la circuncisión de Gersón. ¿Se acuerdan que ahí me detuve? Es un texto muy, muy extraño, ese de la circuncisión del hijo de Moisés. Bueno, ya hablamos de ese. Y después el encuentro con Aarón, y creo que así comenzábamos el capítulo 5. ¿Es así donde nos Sí, quedamos? Bueno, entonces vamos aquí al capítulo 5. Es de la entrevista con el faraón, ¿verdad? Después inmediatamente de que Dios habla con Moisés y Aarón y le dice, bueno, con Moisés y le dice: "Ve, Aarón va a ser tu, tus labios". Y se encuentra Moisés con Aarón, y entonces viene ya la primera entrevista con Faraón. De aquí, bueno, pues ellos se presentan y les dice: "Así dice Yahvé, deja ir a mi pueblo".
Ese es digamos, el enunciado clave de toda esta primera parte, ¿no? De las plagas. Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Y eso es lo que se va a quedar. Bueno, todos sabemos, el faraón también, que no se trataba de salir al desierto a hacer una fiesta y unos sacrificios a Yahvé y luego regresar a Egipto. Se trataba de irse. Y el faraón lo sabía también perfectamente, pero siempre esta va a ser la frase, ¿verdad? Para que me celebre una fiesta en el desierto. Y cuando todo el mundo, se sigue diciendo lo mismo cuando ya todo el mundo sabe que se está hablando de otra cosa. Bueno, y entonces el faraón evidentemente les dice, ¿por qué? ¿A quién tengo que obedecer, verdad? ¿Quién es Yahvé para que yo escuche? Y es el Dios de los hebreos, le responden. Debemos ir al desierto 3 días de camino para sacrificar a Yahvé. Y entonces, evidentemente, el rey de Egipto dijo, Moisés y Aarón, ¿para qué distraen al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus quehaceres, no estén moliendo. Y entonces el faraón les dice, el pueblo de este país es numeroso y ustedes lo distraen de sus quehaceres. Bueno, esa es la primera brevísima entrevista en la que no hay ninguna ganancia, ¿verdad? Se hablan en paz. A Moisés y a Aarón presentan, deja salir a mi pueblo para que rinda culto, nos envía a Dios y dice Faraón, yo no conozco a ese Dios, no se distraigan, ¿verdad? De sus trabajos. Es una entrevista, digamos, es la única, yo creo, que va a ser amable ante el faraón, dentro de lo que cabe. Se hablan en paz. Y luego viene la opresión de los capataces, ¿verdad? Saliendo Moisés y Aarón, que a pesar de que el faraón los dejó, digamos, en paz, no conozco a su Dios y no los voy a dejar salir, no distraigan por favor a la gente, pero en cuanto se van, ordena a los capataces y a sus encargados, ¿verdad? Los encargados son, digamos, aquí las tradiciones varían. Por ejemplo, dice aquí mi Biblia, en el versículo 6, ordenó a los capataces y a los inspectores. Bueno, hay que ponerles los nombres que sean, pero los capataces son los jefes egipcios, son los que están arriba, en la orden de mando, y los encargados son los que están en medio. O sea, arriba están los capataces y abajo está el pueblo esclavizado a chicotazos. Y en medio, entre los capataces y el pueblo, están los encargados, o inspectores, o como les quieran poner el nombre. Pero hay que distinguirlos bien. Los encargados son israelitas, son del mismo pueblo, que son los que golpean a los esclavos para que trabajen, mientras los capataces son sus jefes, los jefes de los encargados, ¿verdad? Y entonces el faraón extrema las medidas, ya no den paja al pueblo para hacer los tabiques, era como adobe que necesitaba mezclarse con paja, pero los israelitas hacían los adobes y ahora tienen que ir a recoger la paja y hacer los adobes, pero no pueden bajar el número de tabiques. Tendrán que levantarse a las 3 de la mañana, ir al campo, agarrar eh, la paja, traerla, ponerse a hacer los tabiques y sacar el mismo número de tabiques que antes, ¿verdad? Porque son unos flojos como quieren ir a sacrificar a su Dios. Póngales trabajos pesados para que trabajen, etcétera. Los capataces y los encargados salieron de con el faraón y dijeron al pueblo, así dice faraón, ¿verdad? Porque todo eso es lo que el faraón le dice a los capataces y a los encargados, ¿verdad? Entonces los capataces apuran, cumplan con sus trabajos diarios como cuando había paja. Eh, y los encargados eran de los hijos de Israel. Es una medida que también Hitler usó en los campos de concentración, ¿verdad? Tenía a los judíos ahí en campos y los jefes de escuadrones de judíos eran judíos, ¿verdad? Y de esta manera se desmoralizaba al pueblo porque ponía judíos contra judíos, como los romanos en tiempos de Jesús
tenían a los publicanos. Los publicanos eran judíos, ¿verdad? Pero que cobraban impuestos para los romanos. Y entonces ganaban dinero, pero el pueblo no los quería, porque decía, pues, ustedes son judíos y nos cobran a nosotros los impuestos, pero ellos vivían bien, porque se llevaban un porcentaje de los impuestos que cobraban. Pues es una vieja técnica, ¿no? Eh, de poner a los mismos oprimidos, algunos de ellos, como jefes, digamos, opresores de sus hermanos. Y entonces, bueno, los acicatean para que cumplan, ¿verdad? Ya está. Y luego viene y que van los israelitas escribas ante el faraón, ¿verdad? Los encargados de los hijos de Israel, o sea, aquellos que son jefes, fueron con el faraón y le dijeron, ¿por qué nos haces esto? ¿Verdad? No nos dan paja para los tabiques y nos dicen, hazlo, háganlos, tus siervos son azotados y tu pueblo es culpable. Respondió el faraón, haraganes, son unos haraganes, ¿cómo que van a sacrificar a Yahvé? Ahora váyase a trabajar, no les darán paja, pero entregarán la misma cantidad de tabiques. O sea, aquí es la respuesta del faraón a los encargados israelitas del pueblo. Eh, sí, claro, lo que está pretendiendo el faraón es sofocar la revuelta antes de que nazca, ¿verdad? Y ya con estas medidas, pues pone al pueblo en contra de Moisés y de Aarón. ¿Cómo vienen este par de inútiles a pedirme que les dé permiso de irse 3 días de vacaciones al desierto para rendir culto a su Dios? Y ¿con qué autoridad? ¿Qué Dios es el que los el Dios al que yo derroté, el Dios inferior a mi Dios, pues no tengo por qué hacerles caso. Pero con esta medida lo que pretende es sofocar la revuelta antes de que inicie, poner al pueblo en contra de Moisés y Aarón. Y es lo que pasa, ¿no? Aquí el pueblo se queja ante Moisés y Aarón, ¿verdad? Los encargados de los hijos de Israel se dieron cuenta de que estaban en aprietos cuando les dijeron no se va a reducir la cuota de tabiques, y entonces salieron de la presencia del faraón y fueron con Moisés y Aarón, ¿verdad? Y les dijeron que Yahvé los vea y los juzgue. Ustedes nos volvieron apestosos ante los ojos del faraón y ante los ojos de sus siervos. Pusieron la espalda en sus manos para que nos maten, ¿sí? Por andar de pedinches, ¿verdad? Y entonces viene la intercesión de Moisés ante el Señor. Esa es una de las muchas intercesiones de Moisés ante el Señor. Moisés regresó con Yahvé. Fíjense que aquí ya no es Aarón. Claro, la idea es que Aarón es la voz de Moisés hacia afuera, pero el que habla con Dios directamente es Moisés. Eh, y, y Moisés en varios momentos capitales del libro del Éxodo intercede por el pueblo. Cuando va bajando del monte Sinaí con las tablas, las lajas de la ley en sus manos, Dios le dice, vete a ver al pueblo porque ya se prostituyó, ya se fue con otros dioses. Y entonces Moisés intercede. Porque Dios le dice, déjame destruir a ese pueblo pecador y contigo empiezo otro nuevo pueblo. Moisés le dice, no, 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 pues es el pueblo que sacaste de Egipto, no, no lo destruyas, déjame ir a arreglar las cosas. Y le dice, Dios, pues apresúrate. Y cuando ve Moisés lo que estaban haciendo, destroza las lajas de la ley y destroza los becerros de oro que estaba haciendo Aarón, que había hecho Aarón, y se los pone en el atole, en el champurrado a los israelitas para que se lo coman. Y entonces Dios le dice, déjame destruir a este pueblo. Y Moisés vuelve a interceder. Si vas a destruir al pueblo, no, no, se va a decir, lo sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Y logra que Yahvé cambie. Varias veces logra que Yahvé cambie. En una ocasión le dice Dios a Moisés, ya no voy a ir yo contigo guiando a este pueblo. Ya no voy a ir yo, porque es un pueblo muy cochino, muy pecador, muy empedernido. Voy a enviarte a un ángel que vaya contigo.
pero yo no voy a ir. Y Moisés le dice, ah, no, vas a ir tú. Y si no vas tú, bórrame del libro que has escrito. Es tu pueblo y tú tienes que ir conmigo. Y Dios le dice, está bien, Moisés, está bien, tú mandas. Sí, varias veces Moisés intercede por el pueblo y yo creo que aquí es la primera. Regresa con Yahvé y le dice, ¿por qué haces daño a este pueblo? Para esto me enviaste. Desde que me presenté ante el faraón para hablar en tu nombre, ha maltratado a este pueblo. Y tú no lo has liberado, dijiste que lo ibas a liberar. Entonces Yahvé dice a Moisés, ahora vas a ver lo que voy a hacer al faraón. Pues con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los expulsará. Son dos cosas diferentes. Los dejará ir es bueno, ya, váyase. Pero, pero hay otra corriente en esta salida de Egipto, que es la expulsión. Los egipcios y el faraón expulsaron a los israelitas, ¿sí? Váyanse, por favor, tengan, aquí tienen unos dólares para ahora que crucen la frontera, pero por favor váyanse. Esa es la expulsión. Y también se entreteje con la otra tradición de la salida de Egipto. Bueno, y esto es clave, a pesar de que es muy breve, pues es un versículo, vas a ver lo que voy a hacer. Y eso, vas a ver lo que voy a hacer, son las 10 plagas, las 9 plagas y luego la muerte de los primogénitos. Todo eso es lo que voy a hacer. Y al final en la 10ª plaga, dice, eh, al final de la novena, dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón para que no los deje salir, para que vean las maravillas que voy a hacer. O sea, Dios lo que quería era lucirse, era tener un escenario para desplegar su fuerza, humillando a los egipcios. Eh, claro, todos sabemos que esta es una, digamos, es una interpretación muy posterior, es que Dios lo hizo así porque, ¿no? Bueno, y ahí termina el capítulo 6 y ahora, ok, ok, ahora vamos con el capítulo, no sé qué sigue, capítulo 6, ¿verdad? Sí. Eh, pero se me hace que no me va a dejar compartir el 6. No. Eh, Ustedes saben cuáles son mis limitaciones tecnológicas. ¿Están viendo ahí Éxodo 6? No. No. 12. Ahorita van a ver Éxodo 6, ya verán. Ahora sí, Éxodo 6. Aquí empieza Sí. el nuevo envío de Moisés para liberar al pueblo, ¿verdad? Dios dice a Moisés, yo soy Yahvé. Esta, eh, yo soy Yahvé. Yo me aparecí a Abraham, Isaac, a Jacob como Dios Todopoderoso, pero mi nombre Yahvé no se lo di a conocer, ¿verdad? Es, digamos, pues es una contradicción, porque ya de antes se había dado a conocer como Yahvé, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues ya por lo menos se le había aparecido a Moisés, ¿verdad? En el capítulo 3 del Éxodo, se le había aparecido y le había dado a conocer su nombre. Aquí viene otra vez la revelación de Dios a Moisés y la misión. Dios dijo a Moisés, yo soy Yahvé, yo me aparecía, etcétera, pero mi nombre Yahvé no se lo di a conocer. También establecí con ellos mi alianza para darles la tierra de Canaán, en la que peregrinaron y residieron como extranjeros. Yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, como es una repetición, ¿verdad? Casi que el autor de esta parte no, se le olvidó que ya nos había dicho eso. Así se puede expresar, pero en realidad se trata de un relato diferente, de una tradición sacerdotal, esta que estamos leyendo. Existe que no es que el sacerdotal sea tonto y no haya leído que ya había dicho esto, sino que él quiere presentar, aunque ya esté dicho en otras tradiciones, ya vista, eloísta, etcétera, él quiere volver a decirlo
a su estilo. Eh, por eso di a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, los libraré de las cargas de los egipcios y los libraré de la esclavitud. Los rescataré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Los tomaré como mi pueblo, etcétera. Todo esto que ya había Dios revelado a Moisés, inclusive. Aquí en el versículo 13 les dice a Moisés y a Aarón, aquí introduce a Aarón, ¿verdad? Y les dio órdenes para los hijos de Israel, para que el faraón, rey de Egipto, dejara salir de la tierra de Egipto a los hijos de Israel. Bueno, sí, en lo anterior es Yahvé con Moisés, pero aquí introduce a Aarón. Como ven, normalmente las introducciones de Aarón pueden ser suprimidas. Incluso yo digo que el texto funciona hasta mejor, ¿verdad? Y les dio órdenes para los hijos de Israel, pues pasaba con Moisés. Que Moisés no sabe hablar y es un tartamudo, pues ya vimos que no, se desenvuelve muy bien hablando Moisés. Bueno, y aquí termina esta, es un doblete, ¿verdad? Es un doblete, es como el doblete del capítulo 2, perdón, del capítulo 3, que es Dios se revela a Moisés y lo manda a liberar a su pueblo. Pero aquí es un doblete de tradición sacerdotal. Y luego viene esta genealogía de Moisés y de Aarón. Estos eran los jefes de las casas paternas, hijos de Rubén. No me voy a detener, pues es el hijo mayor de Jacob, ¿verdad? Hijos de Simeón, el segundo, ¿verdad? Y luego los hijos de Leví, el tercero. Y aquí se va a detener, en Leví se va a detener, o sea, de los 12 hijos de Jacob, esta genealogía nada más va a hablar de los hijos de Rubén, de los hijos de Simeón y de los hijos de Leví. Pero en Leví es donde le interesa, porque Leví es el ascendiente de Moisés y de Aarón. Entonces, ¿qué pasa con Leví? Tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Ya, los tres hijos. Hay que tenerlos en mente. Los tres hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Leví vivió 137 años, ¿verdad? Los hijos de Gersón, bueno, el primero de Gersón, Libni y Semeí, ¿verdad? Y aquí va a cortar con la descendencia de Gersón. De Coat, el segundo de los hijos de Leví, Amram y Izar, Hebrón y Uziel. Son cuatro hijos. Y de este le vamos a seguir, ¿verdad? De Coat, ¿verdad? Porque este es el ascendiente de Moisés y de Aarón, Coat. Y luego nos pasamos al tercero de los hijos, ¿verdad? Gersón, Coat y Merari. Ahora vamos con Merari. Tuvo Mahli y Musi. Ya está, ellos dos. Y ahí se acaba no vamos a hablar más bueno, el autor no va a hablar más de la descendencia de Merari ni de la de Getzón. Ahora va a retomar la de Coat, ¿verdad? Leví vivió 137 años, Coat 133 años, y luego viene ahora vamos a tomar Amram, este es de Coat, ¿verdad? Vamos a hablar bueno, vamos a hablar de Amram nada más. De Izar, Hebrón y Uziel no vamos a hablar en esta descendencia. ¿Por qué? Porque de aquí vienen Abraham, Moisés y Aarón. Entonces, de Amram tomó por mujer a su tía Jocabed, ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Ya está. Ya llegamos. Fíjense, de los hijos de Jacob, pues Leví era el tercero. Leví tuvo tres hijos, ¿verdad? Gersón, Coat y Merari. Gersón tuvo dos hijos, ¿verdad? Coat y Merari, y se acabó. Leví vivió 137 años. Coat tuvo cuatro hijos y Merari tuvo dos hijos. Y de Merari y de Gersón ya se acabó. Pero de Coat nos interesa los cuatro hijos, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Nos interesa Amram. Como ven, la genealogía está muy sesgada, muy sesgada. O sea, nada más va a demostrar, a decirnos la ascendencia
Moisés y de Aarón. Bueno, Leví fueron 137 años, Caat 133 años, o Coat, ¿verdad? Y Amram vivió 137 años. Es el papá de Moisés y Aarón. Entonces, si ustedes suman los años de estos tres, Leví 137, a ver, vamos haciendo la suma. 137 más Coat 133 más 137 de Amram, y luego le ponemos 80 años de Moisés, porque Moisés a los 80 años fue cuando vino a sacar al pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan? A los 40 años huyó a Madián, estuvo 40 años en Madián y a los 80 años regresó a Egipto. Entonces, si sumamos 137 más 133 más 137 más 80, tenemos 487 años, ¿verdad? 487 años, que serían, pero claro, sin considerar el tiempo que convivieron. O sea, si nació uno y cuando murió nació el otro, y cuando murió nació el otro, se juntan 487 años. Pero claro que no sucedió así. Además de que los años pues tienen su contabilidad, digamos, especial. ¿Mm? Y son entonces cuatro generaciones: Leví, Coat, Amram, Aarón y Moisés. O sea, son cuatro generaciones. Este, de estos, de la descendencia de Leví, en cuatro generaciones, en realidad, si una generación dura 20 años, pues no llegas a más de 100 años con cuatro generaciones, ¿verdad? Pero aquí nos lo quieren mostrar como si fueran los 400 y tantos años que dicen que estuvo el pueblo en Egipto, de una manera demasiado artificial. Bueno, los hijos de Coré, este, de los otros hijos de Coat, Izar y Uziel y Hebrón. Hebrón, porque fueron cuatro hijos, ¿verdad? Fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y aquí están los de Amram, desde luego, y luego eh, los de Izar y Uziel, y se le olvidó que también estaba a, a Hebrón. Pero no importa. Aquí está la ascendencia de Moisés y Aarón. Hijos de Coraj, Coraj, Coraj. Y Coraj ya no sé dónde salió. Es que este es hijos de Coraj, es uno de los hijos es Coré, de Izar, es Coré, Coraj. Pero es que en la Biblia ponen Coré, y yo a veces me confundo y pongo como ponen en las Biblias, pero aquí dice Coraj, es la pronunciación. Entonces, hijos de Coraj, y aquí sigue, sí siguen con esta, digamos, genealogía. Pero lo fundamental aquí son Moisés y Aarón, ¿verdad? Que vienen a ser como tataranietos. A ver, es Leví, su hijo eh, Coat, su nieto Amram, su bisnieto Moisés y Aarón. Ellos llegan a ser bisnietos de Leví, tataranietos de Jacob. ¿Verdad? Diga, en el capítulo 12 se dice que los israelitas que salieron de Egipto fueron 600,000. 600,000 en cuatro generaciones de 70 que se dice que entraron, 70 entre hombres, mujeres y niños. No vas a llegar a 600,000 por nada del mundo en cuatro generaciones. O sea, son números que hay que interpretar de una manera que no sea la matemática que nosotros conocemos. Bueno, no nos detenemos más en esto. Ellos son quienes hablaron al faraón, etcétera. Pues para el sacerdotal es muy importante poner las genealogías, porque de esa manera hilvana, pega,
las piezas de un rompecabezas que nos van a dar la imagen de la historia, ¿verdad? Aquí están los hijos de Jacob, que esta genealogía como está aquí representada, ¿verdad? Jacob, Rubén, Simeón y Levi. El que nos importa es Levi, ¿verdad? Levi, le puse aquí 80 porque tenía 80 años cuando llegó, así dice el texto, cuando llegó a Canaán, Levi tenía 80 años. Si le sumamos, claro, él vivió 137, sí, pero llegó a los 80 años a Canaán, a Egipto. Coat 133 y luego 137 de Amram y 80 de Moisés, aquí ya nos da un número diferente. Fíjense, 137 más 137 más 133 más 80 más 80. Esto nos da 429 años. ¿Eh? Y el texto aquí adelante va a decir que los israelitas cuando salen de Egipto estuvieron 430 años, porque así le había dicho Dios a Abraham cuando le adelantó que iban a estar en Egipto y le dijo, van a estar 430 años y es lo que queda, es la suma de esto, es 429. No, 430 años exactamente. Serían 80 más 133 más 137 más 80 son 430 años. Como ven, la genealogía pues tiene sus trampas, ¿verdad? Pero bueno, están los hijos de Leví, que son Gersón, Coat y Merari. De Gersón me habla de dos hijos, de Merari me habla de dos hijos, pero se centra en la descendencia de Coat, que son Amram, Izar, Hebrón, de la que no, cuya descendencia no habla, y Uziel. Uziel son tres, Izar son tres, y luego me habla de la descendencia de Core, que son tres, pero no sigue una línea, no especifica a los demás, ¿verdad? En cambio de Amram sí, me dice, fueron Aarón y Moisés. Y de Aarón fueron cuatro hijos, ¿verdad? Y de Eleazar fue Finés. Y de Moisés ya no me habla. ¿Por qué? Porque es un autor sacerdotal y lo que le interesa es Aarón. Porque por eso el sacerdotal le tiene tanto interés en meter a Aarón en la historia. Y aquí pues se descaró, ¿verdad? Eh, Se descuidó de todos los demás hijos de Jacob, nada más habló Rubén, Simeón y Leví, y los demás se le olvidaron. Y luego de los hijos de Leví se centró en Coat, y de los hijos de Coat en Amram, y de Amram se centró en Aarón. ¿Por qué? Pues porque es el sacerdote el que va a heredar las funciones sacerdotales. Pero ojo, es Moisés el que va a ordenar sacerdote a Aarón. Pero bueno, es un Javier, autor, sí, pero entonces, de Amram son Aarón y Moisés, ahí sus sí, descendientes, sí, y los dos dan entre ellos dan 487 años, 430. 130, mm, 430. Es un poco tramposa la cuenta porque contamos de Leví, dice que vivió 137 años, pero llegó a los 80 años, o estuvo sí, 80 años o llegó a los 80, llegó a le los, vi, Leví, 80 años, estuvo 80 años en Canaán. A ver, oye, eso ya me hizo un poco bolas, pero estuvo 80 años en Canaán. Coat son 133, Amram 137, y Moisés, pues empezó, digamos, la liberación de los israelitas cuando tenía 80 años. muy bien, Entonces, de aquí, de la entrada de Leví a Canaán hasta la entrada de Moisés en Egipto, son 430 años. sí, gracias, Es el número al que le interesa llegar, sí, ¿verdad? eso es lo que 430 años, ¿no? Sí. Bueno, y eso es lo que aquí narra el autor, lo que presenta, ¿verdad? Luego viene la elección de Aarón como vocero de Moisés. Otra vez, es otro doblete.
El día en que el Señor habló a Moisés, en que el Señor, es Yahvé, es Yahvé. Bueno, el día que el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés, yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te digo a ti. Esto, como ven, es un doblete, ¿verdad? Ya estaba dicho. Yo soy el Señor, o sea, yo soy Yahvé. Di al faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te digo a ti. Moisés dijo ante el Señor, mira que soy torpe de labios, ¿cómo me va a escuchar el faraón? El Señor dijo a Moisés, te pongo como Dios ante el faraón y Aarón tu hermano será tu profeta, será el que hable. Tú dirás lo que yo te mande y Aarón tu hermano eh, será quien hable. Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Como ven, este, sí, es una explicación, si ustedes quieren, muy burda, muy majadera, o sea, cómo que Dios va a endurecer el corazón del faraón para lucirse en sus prodigios contra él. Bueno, se entiende que eso es una reflexión muy posterior, ¿verdad? Del pueblo. Dios se lució sacándonos de Egipto y y endureció el corazón precisamente para lucirse. Así le dice Job, Dios, sí, sí, conmigo me tomas para lucirte en tus poderes, ¿verdad? Me atacas y renuevas tus tropas de asalto contra mí para lucirte. Bueno, pero aquí es el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. El faraón no los escuchará, pondré mi mano sobre Egipto y haré salir a los escuadrones de mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con actos justicieros. Es, como ven, un doblete. ¿Mm? Ya está. Eh, Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años. Sí, pues tuvo 40 años en Egipto. A los 40 años mató a aquel egipcio y huyó a Madián. Y estuvo en Madián 40 años. Se dice fácil. Se dice fácil. Por eso es difícil que Moisés tuviera una formación israelita, que quién sabe si existía Israel antes de eso, qué tantas tradiciones tenía el disque pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Pero él tenía menos, porque él fue entregado a la hija del faraón cuando era un bebé, un niño, muy pequeño, y fue educado en la corte de faraón. Y estuvo ahí 40 años. Sí sabía que era israelita, pero estuvo 40 años siendo formado en el estilo egipcio y luego 40 años con el sacerdote Madián, Jetro en Madián. Y a los 80 años es cuando regresa. Bueno, y ya está. Y luego sigue nuestro capítulo 7. A ver si aquí aparece. No. No, ya voy. 7, 7, ahí está. Uy, aquí está. Eh, y entonces viene ya prácticamente, ahora sí, la narración de las plagas de Egipto. Les voy a mostrar un cuadro sobre las plagas de Egipto para simplificar e irnos un poco rápido sobre las plagas, porque pues tienen un afán muy didáctico y también
muy teológico, ¿verdad? Y mostrando con cierto crescendo, con cierto aumento de la dramaticidad, cómo Dios fue castigando al pueblo de Egipto con 9 plagas sucesivas y luego la muerte de los primogénitos. Tienen cierto esquema las plagas, y a lo mejor el cierto esquema nos ayuda un poco a, pues, a leerlas con más facilidad. Eh, Son plagas, son tradiciones que el pueblo no quiso dejar pasar, y a veces como que hay dobletes de una plaga a otra. Dice, esta plaga es la misma que la otra. Eso sucede en 2 ocasiones, o sea, serían 4. Esta es la misma que la otra y esta es la misma que aquella. Tampoco son muy lógicas, ¿verdad? Esto de que el granizo mata todo el ganado y luego este, van a morir los primogénitos del ganado. O sea, pues ya no había, o que los magos Moisés y Aarón convierten el agua de los ríos, de los arroyos, en sangre. Y luego, los magos de Egipto hicieron lo mismo, pero pues entonces hicieron lo mismo si toda el agua estaba convertida en sangre. Sí hay faltas de lógica, hay faltas, contradicciones, pero eh, está muy claro que a veces es Moisés solo el que actúa, a veces es Dios solo el que actúa, y a veces se añade Aarón cuando se había dicho que era Moisés nada más. Ya en la narración se presenta Aarón. Entonces dices, caray, falta alguien que hubiera revisado todo y lo hubiera puesto más legible. Sí, pero ojo, voy, Felipe, ojo, son tradiciones muy valiosas para el pueblo, porque es la máxima y más profunda experiencia de Dios que tuvo Israel en su historia, el éxodo. Por eso es el acto fundacional del pueblo, de la religión de Israel. Dios sacó a Israel del pueblo. Y entonces las tradiciones que eran, digamos, diferentes, que se adaptaron en diferentes épocas, diferentes lugares, fueron reunidas en una redacción, ¿verdad? En el libro del Éxodo. Y entonces ahí tienes unas que se parecen mucho a otras, que no son lógicas, que parecen dobletes y que son tradiciones diferentes. A veces en la misma plaga se nota que hay contradicciones. Dices, ¿pero cómo? Sí, sí, por eso son un poco chocantonas las plagas. No llevan lógica, no llevan mucha lógica, sí hay un crescendo, pero no hay mucha lógica, hay contradicciones, etcétera, y uno tiene que entender que es el momento clave de la existencia del nacimiento del pueblo de Israel, y que el pueblo no quería renunciar. Los redactores no quisieron renunciar a ninguna de estas pequeñas narraciones que hilvanaron, a pesar de que pudieran resultar contradictorias. Sí, Felipe. Gracias, doctor. Bueno, sobre todo en el capítulo anterior, tengo mucho interés en saber por qué ya no apareció en la información que usted nos comparte, porque ya es a partir del versículo 8, cuando está esta narrativa de que le dice Yahvé a Moisés que le diga a Aarón que tire el cayado y que ésta se va a convertir en una serpiente. Eh, y hay un conflicto ahí de serpientes entre Yahvé y los magos del faraón. Se supone que la serpiente es una entidad, eh, por así decirlo, entre comillas, suprema. Sí, Y entonces, no sé por qué razón en la redacción también, en la contraposición, son otras serpientes, cuando se supone que, no sé, en la narración, si fuera yo, por ejemplo, el narrador, en la lógica, si voy a poner una serpiente, tendría que redactar que la contraposición sería un animal inferior, ¿no? No sé, pienso yo. ajá.
pero es una serpiente. Sí, son serpientes ambas Sí. e Bueno, incluso no, no leo que que las serpientes no sé si en el Talmud lo digan, pero no leo que la serpiente de Moisés, o bueno, las que se transforman eh, como serpientes del báculo de Moisés, se traen a las otras serpientes. sí, sí, Este, se las tragan. Eso eso yo lo viene vi aquí. eso lo vi en la película de los 10 mandamientos, pero en el documento de la Santa Sede no aparece, o sea, por eso se lo digo. Entonces, Sí, en una contraposición, ¿por qué son dos animales similares? ¿No sí, tendría que claro. ser uno superior al otro? Digo yo, en la lógica, pues. Ujú. Oye, Felipe, ahora yo te pregunto, ¿en el documento de la Santa Sede? Sí, está, lo que de hecho lo tengo abierto, precisamente conformando, bueno, siguiendo lo que usted nos está narrando, y entonces, dice en el versículo 12, cada uno arrojó su bastón y esos se transformaron en serpientes. Ah, perdón, discúlpeme, pero el de Aarón devora a todos los demás. No, sí, 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 discúlpeme, sí, sí, sí. sí, está en el 12. Ujú, Es lo que vamos a ver ahorita. Es, digamos, la introducción a las plagas, ¿no? ujú, Eh, exactamente. eh, Viene esta introducción, luego vienen las 9 plagas, luego la Pascua, los ácimos, los primogénitos, la 10ª plaga y luego otra vez la celebración de la Pascua, etcétera. Y aquí en el capítulo 7, versículo 8, empieza esto que tú dices. Pero antes de eso, les decía yo que son tradiciones sobrepuestas que cualquiera de nosotros corregiría para que fueran más lógicas, cronológicas, etcétera. Pero no es el caso. O sea, se ve que los redactores no quisieron suprimir ni cambiar las tradiciones que tenían, más bien las encimaron y tenemos ahora un bodoque no indigesto, porque es muy bonita la narración, es la liberación del pueblo, pero sí con muchos asegúnes de contradicciones. Entonces les voy a proponer aquí un cuadrito, o les propuse un cuadrito en los apuntes, eh, más o menos sencillo, pero que trata de dar un poco de explicación del origen de los relatos. Miren, del relato yavista, ya sabemos que el relato yavista en la historia, en la teoría de las documental, pues fue escrito sobre el siglo X, en tiempos de Salomón. El Eloísta habría sido escrito en el Reino del Norte en el siglo IX y VIII. El Deuteronomista habría sido escrito en el siglo VI y V, y luego el sacerdotal en el siglo V, ¿verdad? Y el yavista y el eloísta fueron amalgamados por un redactor jehovista, y luego el deuteronomista le añadió algo y volvió a redactar el relato jehovista, y el sacerdotal se dedicó a meter algunas incrustaciones, como hemos visto, para ir haciendo más, para ir llenando los huecos que dejó la narración. Y eso lo hizo con muchas genealogías, pero también muchos relatos que son de su interés teológico y que va añadiendo. Entonces, sin embargo, ahora ya decimos, no, yo soy uno de ellos. El relato yavista se escribió al mismo tiempo que el eloísta y que el deuteronomista y que el sacerdotal. Todos son contemporáneos en el siglo VI y V antes de Cristo, sobre todo sexto antes de Cristo. Pero claro, eso no quiere decir que no hubiera tradiciones anteriores, incluso escritas, ¿verdad? Eh, entonces, miren, de todas maneras sigue habiendo un relato yavista, uno eloísta, uno deuteronomista y uno sacerdotal. El relato yavista tiene un esquema bastante claro en cada una de las plagas, y podríamos decir, esto es del yavista, porque tiene este esquemita. Orden de Dios al faraón para que libere a los israelitas. Es un primer elemento que tienen las plagas de tradición yavista. B, amenaza si no lo hace.
deja salir a mi pueblo. Si no lo haces, voy a soltar moscas en todas, ranas, mosquitos, ¿no? C, cumplimiento de la amenaza. Y entonces Moisés y Aarón, o Aarón, echaron el polvo y se convirtió en úlceras para todo. D, efectos en Egipto, ¿verdad? Entonces, esas cuatro partes son clásicas o típicas, estructurales del relato yavista. Las adiciones eloístas nos hacen pensar que se trataba de una narración completa, pero que se usó solo para añadir algunos detalles al relato yavista. Dicho relato eloísta también tiene una estructura similar para cada plaga. O mandato del Señor para que Moisés extienda su mano o su bastón. P, cumplimiento de la orden. Y Q, efecto de la plaga y endurecimiento del faraón. Entonces son otras cuatro, tres partes, O, P y Q. El esquema sacerdotal, porque aquí no interviene el deuteronomista, el esquema sacerdotal también es repetitivo. R, Dios ordena a Moisés y Aarón. S, se ejecuta la acción y sucede la plaga. Y T, nada más tiene tres partes. El faraón endurece su corazón. En la práctica no es fácil distinguir lo que se debe al eloísta de lo que se debe al yavista. Hay mucha discusión. Es que a unos autores dicen, no, este versículo es yavista. No, no, es eloísta. Pues yo en lo personal no me peleo con ello. Aquí me atengo a la opinión de Childs. Es uno de los mejores comentadores del Éxodo, digamos, contemporáneos. Este libro, creo que ya lo tengo en digital, pero está en inglés. Presento estos tres esquemas en un cuadro, indicando qué versículos de cada plaga corresponden a dicho esquema. Entonces tengo aquí el primer tema. La primera plaga, las aguas se convierten en sangre. Está en Éxodo 7, 14 a 25. De la tradición yavista tenemos estos versículos. Esto corresponde a la A, que es lo que les decía acá, ¿verdad? El orden de Dios al faraón, etcétera. Y este versículo corresponde a la segunda parte, y entonces aquí tendríamos que completar. Aquí está la tercera parte y la cuarta parte, y ese es el esquema yavista. Entonces, la primera plaga podemos decir que es una plaga de tradición yavista, pero también tiene las partes eloístas, encimadas, por eso vamos a tener hasta repeticiones, ¿verdad? O, P y Q. Y luego también tiene encimada la redacción sacerdotal, los elementos eh, eh, R, S y T, que están aquí arriba explicados cuáles son, ¿verdad? Y entonces así de esa manera yo lo quise simplificar. En resumidas cuentas, aquí vemos que la primera plaga tiene las tres tradiciones encimaditas, ¿verdad? La segunda plaga, que es la de las ranas, es de tradición yavista, que tiene todos los elementos del esquema de las plagas yavistas, y sacerdotal, pero no tiene nada del eloísta. La tercera, que es de los mosquitos, no es yavista, no es eloísta, es sacerdotal. Y tiene una estructura un poco diferente que las demás. La de los tábanos es yavista, no tiene elementos eloístas ni elementos sacerdotales. La quinta del ganado, del 917, tiene los elementos estructurales de las plagas del yavista, pero no tiene ni del eloísta ni del sacerdotal. La sexta de las úlceras, capítulo 9, versículos 8 a 12, tiene elementos del sacerdotal, pero no del yavista ni del eloísta. Ojo. Ni la tercera ni la sexta. La séptima tiene todos los elementos del yavista, todos los elementos del eloísta y tiene algún textito ahí sacerdotal. ¿Ven? La octava, que es la de las langostas, tiene todos los elementos del yavista, tiene todos los elementos del eloísta, pero no tiene nada de sacerdotal. La novena plaga es las tinieblas y tiene algunos elementos,
la cuarta parte de la tradición yavista, pero más bien es de tradición eloísta. ¿Ven? Tiene las tres partes de la tradición eh, eloísta y no tiene de la tradición sacerdotal. Y el anuncio de la 10ª plaga es básicamente, sí tiene algo del yavista, tiene algo del eloísta, pero es básicamente sacerdotal. Claro, la 10ª plaga es la Pascua, la fiesta de Pascua, los panes sin levadura, los primogénitos y todas estas cosas que son mucho del interés cultural que tiene la tradición sacerdotal. Bueno, yo espero que ustedes en sus ratos de insomnio cojan este cuadrito y lo vayan leyendo, así, Ujú. una por una, para que este cuadro que les hice pues tenga sentido, ¿verdad? Tenga carnita. De todas maneras, vamos ahorita a revisar las plagas, ¿verdad? Eh, ah, tiene sobre todo esta última plaga esta, el granizo, tiene algunas adiciones, ¿verdad? Que aquí las explico, pero las veremos a su momento cuando leamos cada una de las plagas. Entonces vamos a la introducción de las plagas. Primera, el callado se Perdón, convierte en doctor, serpiente. Sí, una pregunta rápida. ¿Hay alguna categoría con la que se pueda definir esto, este cuadro? No. ¿cómo que ¿Alguna mira? palabra? Ya ve que es propio hablar de la transliteración cuando se pasa de una palabra griega a una Sí. latina, por ejemplo. Ujú. Pero aquí estas mezclas no hay Sí, son algún concepto. los criterios normales del yavista. El yavista es una tradición simple, muy directa, utiliza la palabra Yahvé para hablar de Dios, que a veces yo traduzco el Señor, así tradujeron en griego, Jokirios, el Señor, y por eso le llamamos yavista. Es una tradición ingenua, directa, pintoresca, y utiliza el nombre de Yahvé. El eloísta utiliza el nombre Elohim, ¿verdad? Claro, eso es el criterio básico. Si aquí dice Dios, Elohim cuando está en hebreo, en español, la mayoría de las Biblias traducen Dios. Cuando está en griego Yahvé, traducen Yahvé o bien el Señor. Y ahí se puede distinguir la tradición. Pero hay algo más. El eloísta es una tradición más moralista. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Abraham en Egipto? La tradición yavista era muy directa. La eloísta dice, no, es que además si era mi hermana, mi media hermana. Es más moralista el eloísta. También tiene más distancia de Dios. En el yavista, el primer relato de la creación es yavista. Dios se pasea en el jardín y Dios habla con Adán y Eva. Así es el yavista. Dios se aparece a Abraham, ¿no? Eh, el eloísta es más abstracto, aleja más a Dios del ser humano. Dios no se aparece, Dios se aparece en sueños, Dios habla por medio de profetas. Por eso se dice que el eloísta floreció en el norte, en donde floreció el profetismo. Los primeros profetas eran del norte. Ese Elías, Eliseo, Amós, o sea, son profetas del norte, los primeros grandes profetas. Y entonces meten sueños para no poner apariciones de Dios directamente. Meten profetas como mediadores de la palabra de Dios. Son más moralistas. Los eloístas, o debo hablar en singular, es más moralista. Entonces tiene ciertos criterios. El sacerdotal, bueno, su nombre dice mucho. Todo lo que se refiere, insiste en el culto, en las genealogías, en los cuadros, en las sistematizaciones, en los números de años, son sacerdotales, son de tradición sacerdotal. Ya tienes ahí unos criterios, pero fíjate, Felipe y todos, que estos criterios no son definitivos, no son definitivos. No, hay tradición yavista que utiliza el nombre Elohim,
hay tradición eloísta que utiliza el nombre de Yahvé, y por ejemplo, el yavista tiene genealogías. En el Génesis, el yavista tiene genealogías. Claro, se nota más que cuando son sacerdotales, porque son muy esquemáticos. El sacerdotal es muy cuadrado, muy esquemático, repetitivo, hierático. Es una característica literaria del sacerdotal. Entonces, los mismos autores super expertos en esto, ahí tienen distinciones entre ellos. No, ese llavista, no, señor, es eloísta, no, no, fíjense que es sacerdotal. Y pues yo creo que no vale la pena meterse a eso. Claro, no vale la pena meterse a fondo a eso, porque sí vale la pena para distinguir, oye, pues como acabo de decir, este es un doblete, esto ya lo había dicho, es que es otra tradición. El sacerdotal quería meter su cuchara y quería meter su síntesis, y el sacerdotal ya sabía que estaba dicho eso antes, sí, pero de todas maneras lo dijo. Ahora, Childs, por ejemplo, en este libro, que es The Book of Exodus, es el libro de Childs, al que hago referencia, es de estos pensadores que son canónicos. Ellos dicen, miren, ¿para qué nos ponemos a distinguir en que si ya viste, lo viste, deuteronomista, sacerdotal y tanta tarugada de esa? Vamos a leer el texto tal como está, porque si el texto tal como está nos fue heredado así, pues tiene que tener algún sentido así como está. Y hay que tratar de encontrar el sentido del texto canónico, porque si yo me quedo, voy a pensar en la tradición yavista, y esta es la teología del yavista, y el yavista quiere decir esto, ya lo separé de toda la narración en la que está inmerso el yavista. No, no, es que es una manera de pensar diferente del eloísta. Mira, el eloísta pensaba así, y entonces ya destrozaste el texto, pero además lo destrozaste con una teoría, porque va a llegar otro autor que te diga, no, ese versículo no es yavista, es eloísta, o no es sacerdotal, es yavista. Y entonces, a partir de teorías, destrozamos el texto y le quitamos la posibilidad de que tenga sentido el texto tal como nos ha sido transmitido. Entonces, claro, en mi opinión es que un poco la de Childs, un poco. Hay que tratar de que el texto tenga sentido así. Bueno, ¿y por qué nos mantuvieron la contradicción? ¿Y por qué este autor no se fijó que lo que está diciendo ya lo había dicho antes de otra manera el otro autor? Bueno, eso nos puede dar un insight, una luz para comprender el texto. Pero también hay que tratar de entender el texto. Bueno, ¿y por qué lo dejó? ¿Por qué el autor, a pesar de que es repetitivo, dejó su narración? ¿Cómo funciona la narración eh, con sus repeticiones y sus contradicciones? Sí, eso también es muy importante. Pero yo creo que no se contradicen los dos puntos de vista. Yo soy más ecléctico. Este punto de vista que le llaman canónico, pues sí, sí, desde luego, el texto como está debe de tener una razón de ser, porque así nos fue transmitido. Pero claro, a veces no puedes dejar de ver las contradicciones, las fracturas que hay en un texto, y es muy sano, muy adecuado decir, es que seguramente es otra tradición. Sí, seguramente eso. Yo creo que hay que decir eso siempre, seguramente es otra tradición. Y eso nos puede ayudar a explicarlo, ¿no? Como aquí tenemos, fíjense que aquí está en la primera plaga, están los tres relatos. Y ahorita que leamos la primera plaga, vamos a decir, oye, sí tienen montones de repeticiones. Tal vez la repetición inmediata de una cosa, por ejemplo, aquí el versículo 14 a 15a es yavista, pero el 15b es eloísta. ¿Ve? Y vamos a ver cómo el 15b, pues en cierta forma repite lo que está acá. Y entonces decimos, pues es otra tradición. Y sí, esa explicación es válida también para encontrar el sentido del texto. Finalmente, miren,
Lo que nosotros queremos como exégetas es entender el texto. La pregunta del exégeta es, ¿qué quiso decir el autor a las personas a quienes les escribió? Eso es la exégesis de un texto. ¿Qué quiso decir el autor a las personas a las que les escribió? Esa es la exégesis. Y para eso nos podemos valer de cualquier método, ¿verdad? Si se trata de un partido de fútbol, yo quiero ganar esa copa y voy a jugar lo feo o lo bonito que sea, pero voy a ganar la copa. Es que jugaste muy defensivo, muy ofensivo, muy cochinito, muy rápido, muy lento. Cumplí el objetivo, que es ganar la copa. Entonces el exégeta lo que quiere es entender qué quiso decir el autor a las personas a las que les escribió. Y para llegar a ese objetivo podemos usar todos los métodos que queramos. Todos son válidos. Todos son válidos, bien usados, y que sean buenos métodos, porque son métodos feos. Pues, bueno, entonces la pregunta es muy pertinente. ¿Cuáles son exactamente los rasgos? Pues hay rasgos generales para distinguir un yavista de un eleísta de un sacerdotal, incluso de un deuteronomista, que de repente sí vamos a ver algo de deuteronomista aquí en el Éxodo. Casi no hay nada en el Éxodo de deuteronomista, ni en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Números. El deuteronomista está en el Deuteronomio y luego más después. Pero sí hay unas frases deuteronomistas, ya las veremos. Entonces, sí tienen sus características, pero no hay nada que sea matemático y esto es necesariamente yavista porque cumple tales condiciones, esto es necesariamente loísta, eso no es así. Bueno, eh, entonces ya les dije esto y ya les recomendé que lo vean. Ahora vamos a empezar con la primera, no es la primera plaga, es, digamos, la introducción. Dice Yahvé a Moisés y Aarón, cuando el faraón les diga hagan un milagro, o sea, se está adelantando Dios al faraón, le vas a decir a Aarón, fíjense aquí vas a decir a Aarón, es que le está hablando a Moisés. Dice, tú Moisés le vas a decir a Aarón, pero acá dice, dijo a Moisés y a Aarón. No está bien hilvanado el relato. Dijo a Moisés, cuando el faraón les diga, hagan un milagro, tú Moisés le dices a Aarón, toma tu bastón y arrójalo ante el faraón y se convertirá en serpiente. Ahora, Dios le había dado un bastón a Moisés, ¿lo recuerda? Sí. Pero ahora se trata del bastón de Aarón, pues no me quedó claro, porque Dios le dijo, con este bastón vas a ir. Entonces aquí la simple introducción de Aarón ya me generó cierto cierta, este, disturbios, ¿no? En la narración. Porque Dios le había dado un bastón a Moisés y le dijo, y con ese vas a hacer milagros. Pero aquí resulta que es el bastón de Aarón. Toma tu bastón y arrójalo ante el faraón. Pero le tiene que decir Moisés a Aarón, cuando los dos están ante el faraón. Pues no tiene mucho sentido, ¿ven? Pero bueno, así es la narración. Moisés y Aarón fueron ante el faraón e hicieron tal como mandó Yahvé. Aarón arrojó su bastón ante el faraón, pero sí, ya no se dijo la orden de Moisés a Aarón, y ante sus siervos y se convirtió en serpiente. El faraón llamó a los sabios y a los hechiceros y también los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Esto de que hicieron lo mismo está aquí en esta introducción a las plagas, pero también está en la primera y en la segunda, ¿eh? En la primera y la segunda plaga, los magos hacen lo mismo, hacen la misma plaga que Moisés y Aarón. En la tercera, ya dicen, no, los magos no pudieron. En la cuarta y en la quinta, los magos ni se mencionan, ya vieron. Y en la sexta plaga, los magos le dicen al faraón, ya, por favor, déjalos ir.
¿No ves lo que nos están causando? Sí, o sea, ahí se ve un increciendo, como decía. En este simplísimo detalle de que los magos hacen otro tanto, pues es que esto no tiene mucho chiste, cualquiera hace eso. No es cierto. Eh, un hechicero o un mago pues puede hacer ese truco y hicieron los mismos los sabios, ¿verdad? Pero la superioridad del bastón de Aarón está en que se convirtió en serpiente, pero el bastón de Aarón se tragó a los bastones de ellos. Entonces, la serpiente de acá es superior a la serpiente de allá. Y sí, la serpiente es un animal sagrado. Ven que los faraones son representados con su serpentita aquí, su cobra, ¿no? Sí, era un animal muy importante para Egipto, para los egipcios y para la simbología del faraón. O sea, el hecho de que la serpiente de Aarón se haya comido a las otras es significativo. Bueno, ya está. Y luego ya vienen las plagas. Ahora sí, primera plaga, el agua se convierte en sangre. Yahvé dijo a Moisés, ojo, a Moisés, ¿m? El corazón del faraón se ha hecho pesado y se niega a salir, dejar salir al pueblo, ¿verdad? Eh, Ve al faraón por la mañana cuando salgas, espéralo a la orilla está hablando a Moisés nada más, llevando en tu mano el callado que se convirtió en serpiente. Pues imaginamos que es el que Dios le había dado a Moisés, pero antes dijo, es el callado de Aarón. Venlas un poco, no cuaja adecuadamente la introducción de Aarón. Este, y luego viene la amenaza, ¿verdad? Dirás, Yahvé de los hebreos me envía a decir, te deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Esto va a ser la frase machacona, ¿no? Pero hasta ahora no nos has escuchado. Así dice Yahvé. Por esto vas a saber que yo soy Yahvé. Voy a golpear las aguas del río con el bastón que tengo en mi mano y se convertirán en sangre. Y sí, se convirtieron bueno, morirán esa es la amenaza, ¿no? Morirán los peces del río, se apestará, etcétera. Yahvé dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu bastón en tu mano. ¿Ven? Si las indicaciones son directamente a Moisés, aquí, en esta plaga, las indicaciones iniciales son directamente a Moisés. Yahvé dijo a Moisés, ¿verdad? Vas a hacer esto, vas a hacer esto. Pero acá se mete a Aarón. Toma el bastón en tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos. Bueno, es que se antes había dicho que sobre el río, ¿verdad? Voy a golpear las aguas del río, se entiende del río Nilo. Y aquí no son las aguas del río, es los ríos, arroyos, los estanques, los depósitos de agua, y todo se va a convertir en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto. Bueno, Egipto vive en la actualidad y vivía antes del Nilo. El Nilo no llueve en Egipto. El agua viene de las partes altas de los montes del sur y que en la época de lluvia, pues el río se desborda y entonces lo utilizan, bueno, lo utilizan para poner canales e irrigar amplias zonas de cultivo. Y esa era la forma digamos, de aprovechar el agua del Nilo. Eh, pero el agua del Nilo lo era todo y convertir el agua en Nilo, bueno, a cualquier pueblo que le dicen se convierte todo el agua en sangre, pues así hicieron Moisés y Aarón, tal como ordenó Yahvé, alzó el bastón y golpeó las aguas y se convirtieron en sangre, ¿verdad? Murieron los peces, se apestó el río, los egipcios no pudieron beber de las aguas. Hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Bueno, quítale el agua a un pueblo 3 días, a una ciudad 3 días y se acabó. Se acabó la vida. Yo me pongo a pensar, bueno, leí hace unos 20 añitos un libro que se llama La Guerra del Agua, y es que una sequía de que no cae una gota en 3 años. No, a los 3 días de que pasan 3 años, empieza la guerra del agua. Nos matamos por agua, aquí en la Ciudad de México. Pues yo creo que a cualquier pueblo, ¿no?
perdón, el excursus. Hubo sangre en toda la tierra de Egipto, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Y dónde está la lógica de esto? O sea, si ellos son tan poderosos, pues tendrían que revertir el hechizo, el encantamiento que habían hecho Moisés y Aarón, pero que hicieran otro tanto. A ver, y díganme con qué agua, ¿en dónde hicieron eso? Eso mismo. Si toda el agua se convirtió en sangre, ¿en dónde o con qué hicieron lo mismo? No, Javier, es que no es la intención del relato. No es la intención del relato, pero aquí hay una falta de lógica, ¿verdad? Tal vez el esquema es hechizo, es postizo, esto de poner a los magos de Egipto haciendo lo mismo. No tiene ningún sentido que hagan lo mismo. Y luego en la primera y en la segunda, en la tercera ya no pudieron, y en la cuarta y en la quinta ni aparecen, y en la sexta le dicen al faraón, no, eso no, ya mejor déjalo salir. Sí, a lo mejor con la intención de ir poniendo estas reacciones de los magos, pues pusieron esta, perdónenme, tontería de que hicieron lo mismo. El faraón se volvió, entró en su casa sin poner su corazón tampoco en esto, ¿verdad? Este, los egipcios hicieron pozos en torno al río para beber agua, pues no podían beber las aguas del río. Pasaron 7 días desde que Yahvé golpeó el 7 días. Bueno, es una peste. Aquí parece que pues, no se habla de muertos, pero sí es una pestilencia tremenda. La gente tiene sed y con el calor del desierto de Egipto, pues y luego 7 días. Algo tremendo. Esa es la primera plaga. Eh, la segunda es las ranas, ¿verdad? Dios dijo a Moisés, ve con Faraón y dile, así dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me sirvan. El enunciado, ¿verdad? Y luego viene la amenaza, pero si rehusas dejarlo salir, yo voy a castigar con ranas todos tus territorios. Y luego viene la introducción de Aarón. Las ranas subirán sobre ti todo el pueblo, es la amenaza, ¿verdad? Y luego viene la introducción de Aarón. Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón, eh, eso pues no queda. Si ya le había dicho a Moisés, ahora tú vas a hacer esto y esto, y luego dice, di a Aarón, extiende tu mano con tu bastón sobre los ríos, canales y estanques, y haz que subas ranas de la tierra a la tierra de Egipto, ¿verdad? Y eso es lo que hace Aarón, ¿verdad? Y las ranas cubrieron la tierra de Egipto. Pero los magos hicieron lo mismo con sus hechicerías, ¿verdad? Que, claro, no tiene ni la más mínima lógica. O sea, si son una plaga y es una peste horrible tener exceso de ranas por todos lados, ¿por qué los magos harían otro tanto? Este, bueno, y este, ya, entonces el faraón le dice a Moisés y a Aarón, oren a Yahvé para que quite las ranas de mí, de mi pueblo. Entonces, que reconoce que a pesar de que sus magos hicieron lo mismo, él reconoce que Moisés y Aarón tienen ciertos poderes y que ore a su Dios, ¿verdad? Moisés dijo al faraón, noten, es Moisés el protagonista, sobre todo cuando se trata de hablar con Dios, es Moisés, no Aarón. Dijo el faraón, dígame cuándo debo orar por ti, por tus siervos, etcétera. Mañana. Bueno, se hará, dice Moisés, se hará según tu palabra y así sabrás que no hay como Yahvé, nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tus casas, etc. Moisés y Aarón salieron de la presencia del faraón. Moisés clamó a Yahvé por las ranas. Moisés es el que intercede. Como había acordado con faraón, Yahvé obró de acuerdo con la palabra de Moisés e hizo morir a las ranas de las casas de los habitantes de Egipto, ¿verdad? Se apilaron los montones y apestaba, pero el faraón, al ver que había reposo, endureció su corazón. Aquí es el faraón el que endurece su corazón,
¿verdad? Eh, al sacerdotal le gusta decir, Yahvé endureció el corazón del faraón. Bueno, y esa es la segunda peste, que son pestes, ¿verdad? La peste del agua y la peste de las ranas, que parece que no causan muertes, solamente peste y malestar. Se nota que hay un crescendo de esto, las molestias que causan las plagas. Eh, perdón, perdón, ahora voy oh, con el 8, 12, 28, sí. Aquí está, 8, 12, 28. Esta es la tercera plaga, la plaga de los mosquitos. Es una plaga muy breve. Y entonces Dios dice a Moisés, di a Aarón, ven, es un poco, eh, el contacto normalmente se da entre Dios y Moisés, sobre todo cuando es de Moisés hacia Dios, porque también a veces dice Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, pero aquí dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo y se convertirá en mosquitos en toda la tierra de Egipto, ¿verdad? Este, el polvo, sí, el polvo ahí que es la arena, todo es arena, se convierta en mosquitos en toda la tierra de Egipto. Aquí es directo, la orden de Moisés de Dios a Aarón y Moisés, antes de que se presenten al faraón, ¿verdad? Así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su bastón, golpeó el polvo de la tierra y se convirtió en mosquitos. En la tierra, en las bestias, todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos en toda la tierra de Egipto. Los magos hicieron lo mismo con sus hechicerías, quisieron hacer salir mosquitos, pero no pudieron, ¿ven? Las dos primeras sí, absurdamente, o sea, las aguas que ya estaban convertidas en sangre las convierten en sangre y en la anterior, las ranas que ya estaban invadiendo, pues ponen más ranas, pero en esta no pudieron y aquí hay un cambio. Pero aquí lo interesante es que no hubo una amenaza, no es que se hayan presentado primero Aarón y Moisés ante el faraón, deja salir a mi pueblo, y si no, con la amenaza correspondiente, este es un esquema mucho más sencillo, ¿verdad? Aquí directamente viene la plaga. Este, ¿Cómo supieron que se trataba de que Moisés y Aarón en X lugar habían golpeado la tierra con su bastón y se salieron los mosquitos? ¿Cómo supieron eso? Pues no se dice, porque no se lo avisaron al faraón, no lo amenazaron ni nada. Pero luego los magos dijeron, nosotros también podemos, pues no pudieron, ¿verdad? Y se concluye esta plaga con que el faraón estaba endurecido, el corazón endurecido y no los escuchó, tal como había dicho Yahvé. Viene la cuarta plaga, los tábanos. Eh, yo nunca he visto así físicamente un tábano, o a lo mejor sí, sin saber que ese es un tábano. Dicen que es una mosca muy grande, muy grande. Si las moscas pequeñas, domésticas, son muy molestas cuando son muchas, las moscas esas grandes parece que sí pican, que son dolorosas incluso para el ganado. No sé más si alguien sabe algo de esas animalotes, pues, pues miren de 2 a 3 centímetros. Eso he leído. Entonces, bueno, dice Yahvé a Moisés, levántate en la mañana, párate ante el faraón, como en la primera, cuando vaya al río, así pasa en la primera plaga, en esta también, Dios a Moisés, digo, Yahvé a Moisés,
Así dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Esa es la, digamos, la petición. Si no deja salir a mi pueblo, entonces ya viene la amenaza, ¿verdad? Se llenará de insectos. También el versículo 18. Ah, pero aquí está la división, la diferencia, que aparece por primera vez. Haré distinción entre la tierra de Gosén, es donde estaban los israelitas, en donde está mi pueblo, para que no haya ahí insectos. Ah, o sea, va a haber contra los egipcios, pero no contra los israelitas. Esta misma diferencia se va a presentar en la siguiente plaga, ¿verdad? Cuando la muerte del ganado. Va a morir el ganado de los egipcios, pero no el ganado de los israelitas, ¿verdad? Luego, en lo de las úlceras, no dice que se va a establecer, que se estableció diferencia entre unos y otros. Tampoco en la séptima plaga, que es la del granizo. Ah, no, sí, en la séptima plaga sí, granizó en toda la tierra de Egipto, pero no en la tierra de Gosén. Y eso significó pues que se acabó las plantas, ¿no? Y luego en la, en la décima plaga, evidentemente, bueno, en la novena también, las tinieblas, cosa muy curiosa, las tinieblas, que es la novena plaga, sucedieron en donde estaban los egipcios, pero no donde estaban los israelitas, algo remarcable. Y luego, evidentemente, la décima plaga, que es la muerte de los primogénitos, que afectó a los egipcios, pero no a los israelitas. Bueno, aquí en esta plaga, por primera vez, se establece la diferencia, ¿verdad? Este, no va a pasar lo mismo entre los egipcios y los israelitas. Pondré una división entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal sucederá mañana. Y así pasó, ¿verdad? Yahvé lo hizo así. El mosquito, aquí traduje mosquito, que es el tábano. Van a ver en las Biblias que a veces la, la precisión de qué insecto se trata, pues no es la misma. Eh, en la primera yo puse mosquitos y en esta puse tábanos, pero sin duda que en otras Biblias la tercera plaga eh, los mosquitos, la Biblia de Jerusalén, y la cuarta los tábanos. Yo creo que lo copié de la Biblia de Jerusalén, pero las opiniones pueden, o sea, los nombres de los insectos pueden cambiar. Bueno, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y sacrifiquen. Ah, bueno, ahora sí ya. Vaya, pero fíjense que es Moisés. A Moisés y a Aarón, Moisés respondió. Ya ven que no es que Aarón sea siempre el que habla porque Moisés es tarado o tiene algún problema en la lengua y no puede. No, no, más bien Aarón es el que está de más. Moisés respondió. No está bien que hagamos eso, pues para los egipcios es abominación que sacrifiquemos a Yahvé, nuestro Dios, ¿verdad? Entonces no vamos a sacrificar aquí entre los egipcios. Iremos 3 días de camino para que vayan. Hagan sus sacrificios. No, tenemos que ir 3 días de camino. Eh, como nos dijo, Faraón respondió, los dejaré salir para que sacrifiquen a Yahvé su Dios en el desierto, solo que no se alejen mucho y oren por mí, porque está muy molesto con esa plaga. Moisés dijo, voy a salir de tu presencia y a rogar a Yahvé para que mañana se quite el mosquito. Sí, los voy a dejar salir, pero quiten esa plaga. Sí, ok, voy a rogar a Yahvé. ¿Ven? El que roga es Moisés, el intercesor. Pero que el faraón no continúe burlándose sin dejar salir al pueblo a sacrificar. Moisés salió de la presencia del faraón, hizo según la palabra, Yahvé hizo según la palabra de Moisés, o sea, quitó la plaga y no quedó ni un solo mosquito, ni uno solo. Quitó el mosquito. Fíjense, a mí que me traicioné porque lo traduje como tábano en el título y aquí lo pongo mosquito. Y en la 3 era mosquito. Y ya no sé cómo traduje yo
en, en la tercera puse al principio los mosquitos, los mosquitos. Sí, ya me contradije, porque aquí traduje mosquitos, sí, y en la otra dije son tábanos, pero traduje también mosquitos. Sí, sí. Bueno, es que en realidad no sabemos, ¿eh? Yo he leído los comentarios y dicen no sabemos exactamente qué insecto sea, pero debe ser algo, un insecto que vuela y que es muy molesto. Bueno, eso nos damos permiso de fallarles. Ah, pues aquí termina, ¿verdad? Aquí ya no se habla de magos, ¿ven? Endureció su corazón y no dejó salir al pueblo. Y ya no se habla de magos. Este, ahora sí ya lo hice rápido. Ya no se habla de magos, para nada, ni si lo intentaron o no. Y luego viene la quinta plaga, la muerte del ganado. Yahvé dijo a Moisés, ve, otra vez dijo a Moisés, ve con el faraón y dile, aquí sí hay, o sea, primero ante el faraón y le pone la amenaza, deja salir a mi pueblo, pues si te rehusas y continúas reteniéndolos, la mano de Yahvé caerá con una plaga muy fuerte en el ganado que está en el campo. ¿Ven? Como que sí hay una, va creciendo la molestia. La peste de las ranas y del agua se convierte en insectos en la tercera y la cuarta, y aquí en la muerte del ganado. Eh, Yahvé va a hacer distinción entre los israelitas y los egipcios. Y el ganado de los israelitas no va a morir, no morirá nada de los hijos de Israel. Yahvé puso un plazo, dijo, Yahvé puso un plazo, está hablando Moisés. Dijo, Yahvé hará mañana esto en la tierra. Yahvé hizo eso al día siguiente. Aquí ya no media el bastón de Moisés ni el bastón de Aarón, sino que Yahvé lo hizo al día siguiente y murió todo el ganado de Egipto, ¿verdad? No se dice en qué consistía la plaga, una úlcera, una enfermedad, un sangrado. Murió todo el ganado de Egipto, pero no murió nada del ganado de los hijos de Israel, ¿verdad? El que lo hizo es Dios directamente, ¿verdad? El faraón envió a investigar y no murió nada del ganado de Israel. Sin embargo, el corazón de faraón se endureció y aquí ya dice uno que qué necedad, ¿no? Pero porque la muerte de todo el ganado es muy significativo. Eh, este, los animales de los que se mantenían. Tampoco vuelven a aparecer los magos, ¿ven? Y luego viene la sexta plaga, que son las úlceras. También es una traducción, como dice, las úlceras también dice así la Biblia de Jerusalén. Versículos 8 al 12. Aquí dice, Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Aquí sí pone a los dos. Tomen 2 puñados de ceniza de un horno y Moisés los arrojará al cielo delante. Entonces, ¿por qué los dos van a tomar? Aarón se va a quedar con el puño en la mano, el puño de ceniza en la mano, que no tiene mucha lógica. Y Moisés lo arrojará al cielo ante los ojos del faraón. Se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto, se convertirá en úlceras pustulentas. Pues sí, el polvo de ceniza es muy ligero, lo avienta y eso cae en las personas y genera úlceras, llagas. Bueno, en eso consiste esta plaga, ¿verdad? Pero aquí se ataca por primera vez a los seres humanos directamente. O sea, la sangre, las ranas, los mosquitos eran molestos para los seres humanos. Pero aquí se habla directamente, después de la muerte del ganado, de afección directa en los seres humanos. Por eso digo que hay cierto creciendo en las plagas. Y en las bestias
Pero si ya no había bestias, o sea, se dice bestia a los animales domésticos, buey, vaca, todo, burro, oveja, etcétera, cabrito. Pero si ya no había, habían muerto. Ven, aquí no tiene secuencia la plaga. Y entonces es la amenaza, ¿verdad? Está eh, a No, aquí tampoco hay amenaza ante el faraón, fíjense, es tomen 2 puños de tierra, ¿verdad? Lo mismo que el polvo os convertido en mosquitos, que no fue en presencia del faraón, no se le avisó al faraón, no se le dijo, no se le amenazó. Aquí pasa lo mismo, es un esquema más sencillo. Ya Dios manda directamente a Moisés y Aarón, pero eh, así dice, a ver, discúlpenme, ante los ojos del faraón, sí. No hay amenaza, no hay explicación, simplemente Moisés arroja eso ante los ojos del faraón y se convertirá en y así pasó, ¿verdad? Moisés la arrojó al cielo y se convirtió en úlceras pustulentas, en hombres y bestias. Los magos no pudieron permanecer ante Moisés a causa de las úlceras. O sea, aquí los magos ya no solamente, aquí sí aparecen, pero no pretenden hacer nada semejante, sino que incluso los magos son aceptados, afectados por la plaga, ¿no? Yahvé endureció el corazón del faraón y no los escuchó. Pero aquí fíjense, es Yahvé el que endurece el corazón del faraón, ¿no? Es diferente de el faraón endureció su corazón. Bueno, yo me imagino que ya están viendo estrellitas. Así que mejor nos detenemos en la sexta plaga y la próxima semana arrancamos con la séptima plaga. Sí, es que yo soy muy entretenido, pero me imagino que para ustedes no es tan entretenido. Eh, yo hice un cuadro de las plagas, como para ir viendo semejanzas y diferencias en cada una. Este, Además del cuadro que le había hecho antes y que les puse ahí. eh, y yo creo que es una buena manera de leer las plagas. En realidad, pues, no tiene mucha ciencia. O sea, de lo que se trata es diferentes tradiciones, historias de cómo Dios azotó al pueblo de Egipto para que dejara salir a su pueblo, pero Dios mismo con la intención o con la sabiduría de que no los iban a dejar salir, para así seguir haciendo obras magníficas. Y todo va a desembocar en la muerte de los primogénitos, que es terrible, ¿no? Porque la muerte de los primogénitos significa que en todas las casas prácticamente hay muerto, un muerto por lo menos. O sea, si este chavo es el tercer hijo de una familia y esta chava es la tercera hija de una familia y se casan y no han tenido hijos, pues nadie murió en su casa de seres humanos, porque también morían los primogénitos de animales que ya habían muerto y recontramuerto, ¿no? Primero murió todo el ganado y luego hubo úlceras en el ganado y luego el granizo mató al ganado y luego los primogénitos del ganado, eh, pero entre los seres humanos, pues en todas las familias prácticamente había un muerto, porque si una familia ya tenía hijos, pues el primer hijo moría, ¿verdad? Y si el señor era primogénito o la señora primogénita, caput. Entonces por lo menos un muerto por cada casa, pero muchas casas con varios muertos. No, debió haber sido una catástrofe tremenda. Eh, y esa es la última de las plagas, la décima. Pero hasta allá quería llegar Dios, y por eso endureció el corazón del faraón, para mostrar su poderío y su, para Israel, yo creo, en la historia de Israel. ¿Por qué ponen esto como un gran triunfo de Dios misericordioso? Pues nada, porque Dios a nosotros nos salvó, tuvo misericordia de nosotros y hizo maravillas para salvarnos a nosotros.
Por ejemplo, la muerte de los primogénitos a costa de muchos niños, muchos bebés, de mucha gente inocente. Y eso hizo Dios. Pues sí, la pregunta vale, porque finalmente para el pueblo de Israel, Dios los escogió a ellos, no a los demás. Y cuando van a tomar la tierra prometida, Dios le dice a Josué, tomas ese pueblo y matas a todos, todos, niños, niñas, señores, ancianos, guerreros, hombres, mujeres, viejitos, gordos, flacos, matas a todos, no quiero a nadie con vida. Orden de Yahvé a Josué, y no en un pueblo, en varios pueblos. Este, se puede hablar de un Dios misericordioso, justo, amoroso, que da esas órdenes. Pues sí, pues sí. Digamos que aquí, en vez de dulcificar las plagas y decir, no, no, pero es que, o en vez de justificar a Dios diciendo, no, es que ellos eran muy malos y merecían morir, pues yo creo que hay que irse a cuestionar la percepción que el pueblo tiene de Dios. A ver si existe un Dios, si existe un buen padre que le diga a uno de sus hijos o a una de sus hijas, yo te escogí a ti y los demás que se frieguen, a los demás no los elegí. ¿Qué papá será ese? Pero eso se predica olímpicamente en el Antiguo Testamento y luego también en el cristianismo, ¿eh? Dios a nosotros, los cristianos, nos dio los medios de salvación y la revelación completa y a los demás no. Bueno, pero eso ya lo discutiremos más bien la próxima semana cuando lleguemos a la muerte de los primogénitos. Sí, Felipe. Sí, doctor. Bueno, ahorita conforme íbamos viendo las diversas plagas, no dejaba yo de lado del artículo que nos compartió, el esquema, y sobre todo iba observando ahí tal y como lo establecen, si hay una advertencia, la amenaza, etc. Y, y pues veía, por ejemplo, que ya en la tercera plaga ya no hay criterios, por ejemplo, ni yavista ni eloísta. El de los tábanos no hay criterios eloísta ni sacerdotal. En el ganado, otro tanto, hasta llegar a las úlceras. Pero bueno, eh, fuera de eso, y sobre todo, cuestionándome sobre esta interrogante que deja entrever qué nos está tratando de decir el texto, pues yo no pierdo de vista de que cuando están estas plagas, finalmente las plagas no están afectando al faraón ni a su gente inmediata. A quienes están afectando realmente es al pueblo egipcio. Eh, y bueno, en ese sentido, pues especulando por qué no fue algún tipo de mensaje precisamente a algún egipcio para que tomara en consideración esto. Desde luego que el faraón es una figura importante, pero pues para el faraón nada más son unas puras advertencias, repito, pero él pues, no lo toma en consideración, ¿no? Porque finalmente los que están siendo afectados pues son el El pueblo pueblo. egipcio. Y, y, y al final, pues lo que deja entrever pues es que Yahvé no es, bueno, no sé, eh, no parece ser nada misericordioso con los Sí, otros. Con el pueblo egipcio es realmente el pueblo, nuevamente es bastante determinante en cuanto a su aniquilación. Bueno, nada sí. más eso quería compartir. Nada más. Nada más. Es un Maestro, problema eterno. Sí, Jerónimo, pero no te oímos bien, ¿eh? No te oímos, Jerónimo.
¿Se escucha? Así, Sí, sí, no se escucha. sí, sí se escucha. Ahora no, estás muteado. Sí, Ahora sí. desde que estaba en la catequesis, en la doctrina después, y me llama la atención ahora que nos pone que nos pone esta división de estas plagas, las 9 o 10 plagas, y sobre todo veo cierta, aunque a veces hay cierta incoherencia, como decía, pero es una cierta lógica, digamos, con cómo de tal manera hay cierta lógica, por ejemplo, empezando con agua. De alguna forma, esa agua, pues como consecuencia del agua sucia, vemos nosotros, o cuando hay mucha agua estancada, salen las ranas. Cuando hay mucha agua estancada, o sea, ve uno acá en los lugares que hay más agua, vemos nosotros que donde se estanca el agua o le estancamos, surgen los mosquitos. Usted luego decía ahí que tábanos entre tábanos y mosquitos. Hay una poca diferencia, pero son las moscotas más picadoras, los tábanos. Y luego viene como consecuencia de eso, pues ya el agua ya está muy contaminada, muy sucia, y viene la muerte del ganado, y como consecuencia del ganado que toma agua sucia, viene el gusano barrenador, ¿sí? Perdón. Y luego, pues ya las otras tres, esa es otra situación más difícil. Pero yo lo que quiero destacar es sobre todo que es una cadena, la naturaleza está en cadena, aunque sea lógicamente en cadena, que la acción estaba muy bien, pero no, a una acción tiene otra cadena, una cadena más fuerte, hasta lugares donde no hay agua, donde no es agua que toman ahí de los ríos, pues viene toda esa serie de cosas. Ah, se nos desconectó. Se No, nos sí, desconectó. y siguiendo lo que dice el padre Jerónimo, pues entonces reafirmo mi postura de que Yahvé no es nada misericordioso, porque finalmente establece una plaga que sabe que a consecuencia de la misma plaga inicial se van a desencadenar las otras Sí, y ya va a ser sí, inevitable. sí. Yo he leído varias explicaciones científicas de las plagas. Eh, este, y esta hilación que hace Jerónimo me parece muy bien. Claro, ya después se rompe un poco la secuencia porque vienen este, las langostas y luego las tinieblas, que ahí ya una explicación así muy científica ya no está tan fácil. Y la de la muerte de los primogénitos, que es la principal de las plagas, ya no tiene una explicación científica. De todas maneras, las plagas no se presentan como una secuencia de consecuencias. No se presentan así, cada una se presenta de una forma independiente de las otras. Y esto no quiere decir que no hayan tenido secuencia, sobre todo las primeras, como lo puso de manifiesto Jerónimo. Me parece que está muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta que no se presentan así como una cadena de consecuencias una de otra. Se presentan como una intervención cada una directa de Dios. Este, y a lo mejor simplemente
sí tenían ciertas, históricamente pudieron haber tenido cierta secuencia, pero en su explicación, ¿verdad? Los israelitas prefirieron hacer de cada una unidad independiente, una pelota de ping-pong, ¿verdad? Como quiera que sea, la historicidad de este acontecimiento del Éxodo es mucho, mucho más que dudosa. Eh, no en el sentido de que no hubiera comunidades, tribus, pueblos que se vinieran a asentar al delta del Nilo, dada la sequía en la tierra de Canaán, porque ya la península del Sinaí es un desierto bárbaro, tierra de Canaán es un desierto, y en cambio el delta del Nilo, pues es un vergel. Entonces, es muy, muy pensable que vinieran gente a sentarse ahí, con la complacencia o la tolerancia o la impotencia de expulsarlos de parte de Egipto. Y que ese grupo de gentes de repente se les exigiera trabajo forzoso, incluso esclavizados, y que ocasionalmente en oleadas se fueran escapando, eso es lo más normal del mundo, o sea, perfectamente lógico. Pero que un grupo familiar, un clan, haya estado y que haya tenido Egipto estas advertencias, estas plagas y sobre todo la muerte de los primogénitos y luego lo que sigue, la muerte del ejército cruzando el Mar Rojo y eso, y luego lo que sigue, un grupo de 2 millones de personas, la próxima clase hablaremos de eso, cruzando por el desierto, necesariamente tuvieron que haber dejado rastros arqueológicos, necesariamente de toda necesidad, pero no hay ningún rastro arqueológico de una peregrinación de esa naturaleza. Ahora tampoco hay ninguna narración egipcia ni antiegipcia de que un grupo saliera en esas circunstancias de Egipto, habiendo derrotado prácticamente al faraón y sus ejércitos. No hay constancia de eso. Y entonces, claro, aquí hay dos actitudes, ¿no? Pero es que no tiene por qué existirlo, porque claro, ni modo que los egipcios hablen de su derrota. Mm, Este, lo que dice la Biblia es lo histórica y científicamente cierto. Mm, Más bien, estos descubrimientos históricos de la historia contemporánea, de la arqueología contemporánea, nos tienen que llevar a preguntarnos si estamos leyendo adecuadamente la Biblia. Eso, eso hay que tener muy presente. Nuestro objetivo es qué quiso decir el autor a quienes les escribió, ¿verdad? Oye, pero eso no pasó. Ok, no pasó, pero ¿qué le quiso decir el autor a los que les escribió? Sigue subsistiendo la pregunta. Claro, es interesante, es que históricamente, arqueológicamente no pasó eso. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que hay que rescatar? Lo que los autores quisieron decir. ¿Qué es lo que los autores quisieron decir? Dios nos sacó de Egipto, Dios nos liberó, Dios nos creó como su pueblo. Yo te saqué de Egipto, ¿quieres hacer pacto conmigo? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ahí está, es la alianza, eso es lo que quiere establecer. Las formas, como se dicen, esas cosas, esa teología, con frecuencia son bien cuestionables. En este caso, como en otros muchos, pero ¿cómo que destruyó a los primogénitos? Bueno, por lo menos esa es una interpretación del pueblo en determinada época, ¿verdad? Dios así nos liberó con esas obras magníficas nos salvó y Él es nuestro Dios. Sí, con una teología de 3000 años después, podemos decir, ah, caray, es que así es Dios. Incluso con la teología de Jesús. Un padre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo, etcétera. Y ya se nos deshizo el Dios capaz de ser violento con alguno de sus hijos. Sí, pero eso ya es Jesús. Ahora, en el siglo XXI, todavía
No solamente judíos, Dios nos escogió a nosotros y ustedes se friegan a ustedes, ¿no? Y esto es nuestra tierra porque Dios nos la dio y los que la ocupan son animales, cucarachas, así les dicen a los palestinos. Pero también en el cristianismo existe mucho esa teología. Dios nos escogió a nosotros. A nosotros nos reveló la verdad plena, a ustedes no. Ahora sí vamos a dialogar. Hay que darle otro enfoque desde mi punto de vista a la teología, pero eso es muy nuevo. Yo creo que todos los pueblos de la antigüedad se sentían los pueblos elegidos a costa de los demás, porque si hay un elegido, todos los demás son no elegidos. Y es muy bonito que Dios escogió a Huitzilopochtli, escogió a Meshi o a Huitzilihuitl o a Camapixtli y llegaron y se asentaron, sí, sí, ¿a costa de quiénes? Escogió a este pueblo a costa de quiénes, de todos aquellos a los que sometían y traía chamacos para sacarles el corazón y ofrecérselos al dios Huitzilopochtli. Yo creo que todos los pueblos de la antigüedad tenían dioses, una historia en que Dios los había elegido a ellos. Y esas teologías en la actualidad es una vergüenza, es una pena que sigan diciéndose, que sigan predicándose como teología. Perdón, ya eché de mi ronco pecho. Jerónimo, es que te nos fuiste, pero yo creo que mejor nos esperamos a la próxima. Sí, Ok, no, doctor. sí, sí escuché todo, maestro. Se me salió, me estuvo, falló la comunicación. Una cosa bonita que dice, me queda más todavía, de que son diferentes tradiciones que se unieron y de diferentes formas, cada una va aportando algo nuevo. Y me parece es lo más interesante. En diferentes, aunque son de una misma época ya redactadas, como dijo, pero todas van dando su punto de vista de todas esas plagas, cómo fueron sucediendo. Y ya eso como que ya da una visión diferente, ¿verdad? Integrada, ciertamente, ¿sí?